Camila era una chica de 15 años muy bella. Muchos de sus compañeros de escuela hasta la consideraban la más bonita de todo el lugar. Su cabello era castaño claro, sus ojos verdes como un bosque en primavera, y sus mejillas, con ese tono rosado que da un aire angelical. A Camila le fue llamando la atención lo del maquillaje, así que empezó a practicar frente al espejo, cómo ponerse polvos y todas esas cosas que hacen las mujeres para verse aún más bonitas. Como nunca antes se había interesado en eso, tenía un pequeño espejo en su habitación, pero le pidió a su madre que le comprara uno de cuerpo entero, lo cual su madre accedió, ya que le gustaba ver siempre a su hija feliz. Camila colocó el espejo en la pared y en su reflejo se podía ver su cama y el resto de su habitación pintado de colores pasteles y peluches junto a las almohadas. Una noche mientras dormía, un ruido proveniente de la pared despertó a Camila. Parecían ser unos golpecitos. Ella encendió la luz y no vio nada. Sin embargo, los ruidos parecían provenir del espejo. Se acercó a él y por un breve momento observó a alguien sentado en su cama. Ella se sorprendió, pero al mirar hacia atrás no había nadie. Luego al mirar otra vez hacia el espejo, esa misma figura estaba ahora en el reflejo del espejo. Camila cayó de espaldas del asombro, pero luego de un rato de confusión apagó la luz y se quedó dormida. Pensó que tal vez se debía al cansancio por el estudio. A la mañana siguiente, Camila se arreglaba como todos los días para ir al colegio. Mientras estaba frente al espejo maquillándose, quedó como paralizada mirando su propio reflejo. Se miraba fijamente a sus propios ojos mientras se pintaban los labios. Tanto fue así que ella continuaba pintándose, aunque estuviera allí parada con la mirada perdida. En lo profundo de su reflejo, su madre, al notar que demoraba, se dirigió a la habitación. Al entrar, la vio allí parada frente al espejo, con el lápiz labial ya casi gastado y con su rostro casi ya todo pintado. Y aún así no se detenía. «Camila, hija, ¿qué te pasa?». Al ver que no le contestaba, su madre fue y la sujetó para sentarla en la cama, preguntándole si estaba bien. «Sí, mamá, estoy bien». «¿Pasa algo? ¿Por qué estoy toda pintada?». Camila se limpió y terminó de vestirse. Su madre quedó algo preocupada por el lapsus que su hija acababa de tener. Así que una vez Camila se había ido al colegio, su madre se disponía a salir del cuarto, pero antes sintió una brisa fría dentro de la habitación, algo muy raro y tenebroso. Al regresar Camila de la escuela, no parecía ser la misma. Había perdido la sonrisa. Su madre vio en ella un gran cambio. Estaba muy callada, como pensativa, y sin decir palabra. Solo subía a la habitación a sentarse frente al espejo. Ya no hacía sus tareas, ni estaba comiendo. Su cara se estaba demacrando y perdía peso. Lo único que hacía diariamente era mirarse al espejo, con esa mirada vacía y perdida. Su madre tomó la decisión de buscar ayuda psicológica, pero no había forma de que Camila saliera de la habitación. Toda la situación estaba fuera de sus manos. Ella intentaba hablar con su hija, pero cada vez que trataba de moverla de frente al espejo, Camila reaccionaba con violencia e intentaba golpearla. «Hija, ¿qué te sucede? ¿Por qué no comes? ¿Qué es lo que ves en este espejo?». Pero no había respuesta por parte de Camila. Una noche mientras Camila dormía, su madre entró a la habitación, dispuesta a romper ese espejo, para evitar que Camila siguiera mirándolo. Aprovechando la oscuridad de la noche, entró silenciosamente. Tomó el espejo, pero al verse en el reflejo, detrás de ella estaba parada Camila, con un rostro casi deforme. Ya no era la niña linda que todos conocían. «Mamá, ¿qué piensas hacer con el espejo? No permitiré que lo toques». «Pero hija, escúchame». Camila atacó a su madre con tanta violencia que la dejó inconsciente en el suelo,
pero parecía que estaba poseída por algo, porque tomó unas tijeras que tenía en una gaveta y agachándose, cortó el cuello de la madre mientras estaba desmayada. Al levantarse Camila del suelo, bañada con la sangre de su querida madre, se puso frente al espejo con una tenue sonrisa. Sin embargo, el reflejo ya no era el de su habitación, más bien parecía otro lugar, un cuarto lúgubre, oscuro, en el cual parecía haber alguien del otro lado, pero no era nada claro. Pero nada era claro. Camila solo estaba allí parada. Camila solo estaba parada allí, mientras el cuerpo de su madre estaba en el suelo. Eran las 2 de la madrugada cuando todo esto sucedió. Sin embargo, pasaron horas y horas, y ella seguía allí parada mirando al espejo. Era como si el tiempo ya no fuera nada para Camila. Así amaneció. A eso de las 9:30 am, una vecina que pensó haber escuchado ruidos en casa de Camila y su madre, fue a ver qué pasaba. Al entrar no vio a nadie, así que buscó por toda la casa hasta llegar a la habitación de Camila. Y allí se la encontró todavía frente al espejo, con la sangre sobre ella y el cuerpo de su madre en el piso. La vecina gritó de terror al ver la escena, y con un rostro de horror, temblando, puso su mirada en Camila, la cual lentamente la miró de vuelta con una sonrisa maquiavélica. Volvió a mirar al espejo, y algo horrible sucedió. Fue como si algo la tomara por la cabeza, y con una fuerza descomunal, la azotara repetidamente contra el espejo. Cada golpe más fuerte que el otro. El espejo se iba rompiendo, los vidrios clavándose en su antes lindo rostro, la sangre corriendo. La vecina no paraba de gritar ante semejante situación. Tal vez fueron más de 20 azotes contra el espejo, hasta que finalmente Camila cayó muerta al suelo al lado de su madre. La vecina salió corriendo de la casa buscando ayuda. Camila abrió sus ojos como si resucitara, pero más que eso, era el ser o lo que sea que estaba en el espejo, que ahora habitaba su cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo de Camila, pero lo que pasó en esa casa, la cual ahora está abandonada, ha creado una leyenda en aquel lugar, el cual se dice que las adolescentes ya no quieren mirarse mucho al espejo por miedo a ver el rostro desfigurado de Camila, o tal vez algo peor, algo que fue poseyendo el cuerpo de Camila a través del espejo. Esto le sucedió a una niña y a su hermano. La niña era muy inocente, por lo cual tenía mucho miedo de los sucesos paranormales. Tanto así, si el hermano se atrevía a contarle una historia sobre fantasmas, la niña no podía dormir por lo menos una noche. El hermano, para divertirse y para quitarle los miedos, le contaba este tipo de historias muy seguido, casi siempre inventadas. Un día, la niña vio a su hermano haciendo algo en su habitación. Ella no sabía qué estaba haciendo él allí, pero estaba decidida a averiguarlo, ya que temía le estuviera robando sus chocolates. Entonces, esperó sentada en la cocina hasta que su hermano saliera de allí. La niña esperó 2 minutos desde el momento en que éste salió de la habitación y entró a investigar. Cuando fue a revisar si sus chocolates seguían en su lugar, observó que sí estaban, o al menos la caja, ya que no revisó adentro. La noche de ese mismo día, la niña, antes de irse a dormir, decidió compartir sus chocolates con su hermano, por lo cual fue a buscar uno. Pero cuando abrió la caja, se asustó tanto que quedó paralizada por al menos 2 minutos. Su inmaduro hermano había dejado una tarántula dentro de esta y se había comido todos sus chocolates. Luego de recuperarse del susto, salió de su habitación gritando y llorando. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice yo?
Hermano, ¿por qué te comiste mis chocolates y dejaste a ese horrible bicho dentro de la caja? Entró en la habitación del hermano y notó que estaba durmiendo. Entonces le golpeó en la cara y este se despertó de un salto. Cuando la vio en ese estado, no recordó lo de la tarántula, por lo cual le preguntó qué había sucedido. «Tú sabes bien qué me sucedió», le contestó. «¿Por qué lo hiciste?». En ese momento el hermano lo recordó y estalló de la risa. Al terminar de reír, le pidió perdón a su hermana, pero ésta no quería verlo. Tanto era su enojo que, cuando él se acercó, levantó un cuchillo atenta para cuando el cuerpo de su hermano esté a su alcance, poder clavárselo, justo en el pecho. El hermano de la niña se asustó. El hermano de la niña se asustó tanto que decidió solo pedirle perdón y retirarse a dormir nuevamente. Esa noche, la niña no pudo dormir. Durante el día tenía que hacer demasiadas cosas, por lo cual tampoco durmió. En la noche, ella seguía aterrorizada y no pudo dormir. Estaba muy cansada, pero cuando se iba a dormir, se imaginaba lo peor. Empezaba a recordar todas las historias que le contó su hermano y no lograba conciliar el sueño. A la mañana siguiente, los padres llegaron a la fiesta a la que habían asistido y la encontraron quieta con los ojos abiertos y pálida tendida en su cama. La niña había muerto traumatizada por su propia mente. Luego de este acontecimiento, el niño contó que todas las noches sentía puntazos en el pecho, como si le estuvieran clavando un cuchillo, pero tanto él como sus padres lo relacionaban con alguna enfermedad o con simples puntadas. Estos últimos lo llevaron al hospital más cercano para que revisaran su estado de salud y para saber qué era eso que él sentía. El médico le explicó que el chico estaba en perfecto estado de salud y no atribuía esa sensación a algo físico, sino más bien a algo mental, por lo cual lo llevaron a un psicólogo, quien al hablar con el chico se dio cuenta que éste se sentía responsable por la muerte de su hermana y que probablemente se imaginaba a su hermanita clavándole el cuchillo con el que lo amenazó. Le explicó varias formas de eliminar esa sensación. El chico las aprendió una por una y en la noche las intentó en vano, pero continuaba sintiendo el dolor. Un día, arreglándose en el espejo, vio a su hermanita detrás de él, a punto de clavarle el cuchillo que llevaba en su mano en la espalda. La niñita estaba llorando y balbuceaba algo. Rápidamente se dio vuelta, pero no había nada. Cuando volvió a ver el espejo, la niñita le había clavado el cuchillo. En ese momento, sintió el dolor profundo del cuchillazo, y cuando miró su espalda, notó que estaba sangrando con una herida de más de 10 centímetros. Después de esto, no volvió a mirarse al espejo nunca más, pero le era inevitable ver a su hermana clavándole el cuchillo en diferentes lugares cada vez que pasaba frente a un espejo, por lo cual decidieron tirar todos los espejos. Finalmente, un día, tendido en su cama, el chico vio a su hermana en el reflejo de la ventana. Estaba sentada en su estómago. Le dio tanto miedo que quedó paralizado y vio cómo la hermana lo mataba de un cuchillazo en el corazón. Lo extraño es que esta vez no lo lastimó ni murió, ya que él estaba sufriendo y eso era lo que ella quería. Ella no deseaba matarlo para que continuara atormentándolo en el otro mundo. Desde ese día, el chico está internado diciendo que su hermana quiere hacerlo sufrir. Según parece, desde ese momento, aquella niñita ha aparecido en espejos de múltiples hermanos y hermanas mayores que hacían sufrir a sus hermanos pequeños. Les ha dado una lección con un cuchillo. Actualmente se han registrado 132 casos de chicos y chicas que están en diferentes psiquiátricos diciendo que una niñita los apuñala cuando se ven en el espejo.